Las calles nos encontraron, con arte, con ganas, con muchas ganas, tanto que volvimos. Esto es Arte más Oficio, segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas. En ese andar, liviano o caótico, uno puede desechar muchas cosas, pero nunca desechar el arte. Debemos dejar que nos atraviese y nos recuerde que acá estamos, vivos y emocionándonos por una obra, por un recuerdo. Los colores se mezclan, se buscan y se entregan. Cada trazo es una pregunta y un intento de decir lo que no entra en palabras. Pero creo y creemos que cuando se hace desde ahí, desde la búsqueda sincera, el corazón se abre, la memoria se enciende y la obra se vuelve infinita. El arte abre corazones. La pintura no es solo técnica, es un modo de existir, un lenguaje propio que baja de adentro hacia afuera. Un cuadro que nace cuando hay una necesidad de hablar y de reconocerse en la mirada de un otro. Tal vez la obra no termine en la última pincelada, ni siquiera en el momento en que el artista suelta el pincel. El verdadero final está en quien la recibe y en esa chispa que queda latiendo. El arte tiene esa magia, solo hay que saberlo descubrir. En este nuevo capítulo de Arte más Oficio, recibimos a Carlitos Donés, artista plástico que a través de la pintura nos invita a detenernos, a mirar de otra forma y entender que el arte no es un objeto ni un lujo, sino una necesidad vital. Esto y mucho más hay para escuchar. Disfrútalo. Bienvenido, Carlitos. Bueno, a este espacio. Encantado de conocer el espacio Clara, y bueno, vos sos la que manejas acá, así que dirás. ¿Te puedo decir Carlitos o Carlos? Sí, como quieras. Porque me parece que todo el mundo te conoce como Carlitos, ¿no? Sí, mayormente sí. Bueno, nos ponemos contentos y contentas que estés acá. Nosotros hace un tiempo que ya venimos haciendo esto, por ende también hace un tiempo que venimos como teniendo charlas de arte y de circulación y cómo circula el arte en Salto, y tu nombre siempre aparece. Bueno, buenísimo, sí. Que todavía aparece. Sí, re. Entonces no te conocía en persona, siempre te conocía de nombre. Mutuo. Entonces nos parece lindo tenerte acá y conocer un poco tu vida. Bueno, gracias. Sí. Si quieres contarnos un poquito cómo viene tu historia, qué has hecho, qué haces. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo, el que quieras. No, bueno, si vamos a hablar de lo que es referido al arte, obviamente, ¿no? Que es lo que se respira acá. Sí, podría decir que empecé de chiquito, como empieza todo en general. Ya en la escuela me gustaba dibujar, hacía historietas, así, con los personajes eran los profesores, algunos se enojaban. Y bueno, y después, ya después tuve que decidir y bueno, acá también estudié en la academia acá de Analía Lucero, que le mando un saludo. Perdón, que no conozco. ¿Acá en Salto? En Salto estudié lo que todos estudiaban, ¿viste? Que iba a bombo, a qué sé yo, te mandaban a estudiar piano. Bueno, yo fui a estudiar dibujo y pintura. De adolescente. De adolescente, por eso. Y ya después, cuando terminé, después de hacer la colimba, no, antes, miento. Fui ya, cuando terminé el secundario, me fui a estudiar a Rosario. Ahí estudié 2 años, que lo terminé, inclusive es el último. ¿Qué estudiaste? Bellas Artes, sí. Y no sé, me gustaba, pero yo era muy vago también siempre para estudiar. Así que empecé a trabajar en agencia de publicidad. También uno necesitaba el dinero y bueno. ¿Cómo se trabajaba en las agencias en ese momento? También hacía en galerías de arte restauraciones, que hoy sigo haciendo. Empecé a incursionar en esas cosas y bueno. Pero siempre igual me fui dedicando. O sea, la publicidad me sirvió para odiar la publicidad, pero también para conocerla, ¿no? Y me sirvió técnicamente en muchas cosas también. Así que... ¿Cómo ir a trabajar en publicidad en ese momento? Porque supongo que no era como totalmente. Ahora.
¿Qué hacías en ese Ahora no específico? trabajan, porque ahora tienen la inteligencia artificial, olvídate, esa carrera murió, para el que quiera estudiar. No, sí, porque es verdad, en cierta forma uno lo dice en joda, pero hay algo de cierto. Sí, sobre la inteligencia artificial se podría hablar Se mucho puede más, más, pero sí. no, sí. Pero bueno, en el arte, o sea, ¿cómo fue lo de incursionar? Ya te digo, uno trabajando siempre aprendes cosas, ¿viste? A mí la serigrafía, por ejemplo, después también trabajé 10 años y todo, por ejemplo, inventé una técnica, cosa que a mí me ha valido de un reconocimiento de pares y también del público que consume, pues reconoce que la originalidad de algo, y eso lo hice teniendo un taller haciendo calcomanía. ¿Qué técnica inventaste? Contanos. Está ahí en el sobre, el Ah, ya regalo, lo después lo vamos a ver. Bueno, bueno. mostraré. Pero bueno, eh, qué sé yo, siguió porque, o sea, siguió para que como que uno pueda seguir la rueda dando vueltas, ¿no? Que uno, o sea, no digo ni que fue algo positivo ni negativo, nada. Sirvió para eso, para que uno siguiera en carrera, ¿no? Sí, investigando y probando. Capaz que tendría que haber seguido la facultad, pero yo fui en general siempre autodidacta y bueno, y ahora, qué sé yo, veo ya la pintura de otra forma. Entonces creo que, no sé si es para decir que hice bien, pero creo que hice lo que sentí, que es lo que vale. Totalmente. Ah. ¿Vos hacés solo pintura o trabajás con esculturas? He hecho esculturas, pero por pedido, así, cosas, hierro, lo normal, pero no me considero un escultor para nada, no. No tengo paciencia. ¿Y digamos. pintura siempre pintaste cuadros? Desde de estos comienzos que decís, adolescencia, facultad, siempre He fue... tenido etapas donde he pintado mucho y he tenido etapas que no he pintado nada, que duran años. Ujú. Ahora estoy ¿En qué etapa estás? tratando de empezar de nuevo, después de una etapa bastante larga de no hacer nada. También por ahí son necesarias, ¿no? Como conectarse con otras cosas. Sí, obvio, sí. Vuelvo a lo mismo, tenés que tener ganas de hacerlo. Para contar. Claro, tenés que tener, más allá de un mes, y cuando digo ganas, tenés que tener algo que decir, algo que comunicar. Entonces, a veces uno, no es que siempre tiene algo para decir, ¿viste? O sea, un cuadro. Yo estoy pintando ahora un cuadro, por ejemplo, pero si te digo cuánto lo empecé, me vas a decir, pero este es un vago, entonces mejor no lo digo porque No, por ahí. hace más de 7 años que lo empecé. Pero Claro. no a pintar. Desde que hice el dibujo, A en un idearlo. papelito así, después lo hice más grande y bueno. Sí, me gusta esto que decís que si vas a enfrentarte a pintar un cuadro, tiene que haber como algo claro que decir y que transmitir, no pintar por Y sí. pintar solamente por tener la técnica, digamos. No, si me pedí un cuadro para la semana que viene, te lo lo podías hago. hacer, claro. Claro, O sea, no es solamente técnica lo que pero haces, no es digamos. trabajo, claro, sí. Yo trabajé también muchos años haciendo cuadros por pedido, por ejemplo. Bueno, en mi etapa que trabajé mucho, que trabajaba, que la gente me pedía, por ejemplo, pero, o sea, le ponía la misma pasión, las mismas ganas, todo, pero después lo veo a la distancia y son todos iguales. La misma gente te pide, porque te dice, quiero un cuadro, más en un pueblo, quiero un cuadro como el que le hiciste a tal. Digo, no le puedo hacer igual, pero te hago algo parecido. Y hoy sigue O sea, pasando lo mismo. Seguramente eso lo cambia, pero bueno, eso es una forma de aburguesarte y yo podría nombrar un montón de pintores, inclusive de acá, pero súper conocidos, no es el caso, que han terminado haciendo eso, copiándose a sí mismos. Yo no digo que esté mal. Yo, o sea, Sí, tu búsqueda va por otro lado. por otro lado, creo que tiene que ser, sí, tiene que ser eso, una búsqueda. Claro. Si pierde eso... ¿Y qué o sea, pasa? ¿Cuándo llega el final? ¿Cuándo decís este cuadro está terminado? ¿Cómo lográs eso?
Sí, yo lo sé. Sí, sí. Cuando lo veo y digo está terminado. Algo que pero se es siente. claro, es muy, sí, porque yo te digo, la gente que mira te dice, no, ya está ese cuadro, no, y para mí no está. Y llega un momento que está, que sí. ¿Me podés contar un poquito de qué va el cuadro que estás pintando hoy? ¿Cómo decirlo? Es lo que no hay que hacer en la pintura, querer poner todo en un solo cuadro. Bueno, estoy tratando de lograrlo mediante una temática que siempre usé. Si vos ves más o menos todo lo que he hecho, siempre lo que más me caracteriza a mí, que son caras. Y en esa cara estoy representando la política argentina, la historia, todo lo que no hay que hacerlo. Voy a ver si lo puedo lograr. Seguramente. Tengo que sí. terminarlo. Y el título es muy fuerte, pero no lo quiero decir. No, está bien, vamos a guardarlo para... Son épocas, espero terminarlo y presentarlo pronto. Bueno, estaremos esperándolo para Y verlo. ahí te vas a dar cuenta por qué lo del título. Bueno, genial, vamos a estar pendientes. Carlitos, ¿cómo fue vivir del arte en Salto en tus años? Que decís que por lo que entiendo ahora no estás trabajando tanto vendiendo a pedido, como decías en otro momento. ¿Cómo fue vivir del arte en Salto? O ser artista por ahí, ¿no? ¿Qué pasa con el pueblo en relación a eso para vos? Mira, es como en todos lados. Yo inclusive tuve la experiencia de irme afuera un año y también vivir allá del arte. Y te digo, a esta altura también, yo eso posiblemente me hubieras preguntado 10 años atrás y no sé qué hubiera dicho. Hoy en día estoy más calmo como en eso. Es como lo que hablábamos hoy, que te decía antes de esta entrevista, que hablábamos, que te decía, son más los buenos que los malos. Y volví, y bueno, la experiencia esa de haber viajado y de haber vivido más que todo del arte, y como acá, en un pueblo donde a uno lo conoce y todo, y tenés buenas y malas, como todo. Pero más buenas todo. Que malas. Yo tengo muy buenas experiencias, sí, de todo lo que es el arte, la música, ustedes lo sabrán acá que están en este ambiente de la banda, y yo creo que sí, son más las buenas que las malas. O sea, tenés después, viste, a veces cosas que te pasan, o renegas contra esto, contra aquello, contra lo otro. Pero bueno, además el que se dedica al arte, obviamente tiene que ya de por sí saber que no es un camino fácil. Pero vos lo has hecho. Pero ¿sabes qué? Te digo, yo la verdad, cuando son las buenas, que son la mayoría además, como te digo, la gente con el arte te abre el corazón, de otra forma. Es un trato comercial. Y ya te digo, pues yo laburé con la publicidad y otra cosa, y a veces, pero el arte en general tiene eso que la gente te sorprende, porque vos te imaginás de alguien, una persona, y te lo han dicho puntual, ¿viste? De abrirse, ¿me entendés? Hacia esa persona. Y eso lo logra, no yo, el arte, o sea, la pintura, la música, y eso está súper bueno, porque si no lo tenés por el lado económico, por lo menos lo tenés, y hablo de respeto, ¿viste? Sí, hay una conexión de muchas distinta cosas, sí, de una conexión con esa gente que es distinta que si con el abogado, perdonen los abogados. No tenía que haberlo dicho. No, pero digo, ¿me entendés? El arte es como que la gente se abre más, así, qué sé yo. Sí, me parece que también pasa algo cuando hay un vínculo que los atraviesa a través de un proceso artístico, donde surgen cosas que generalmente no las podemos racionalizar tan fácil. Como un lenguaje que va por otro lado, entonces terminás descubriendo cosas. Más distendido, claro, sí, no va por el lado, viste, qué sé yo, sí, es eso, yo creo que es eso, seguramente, ¿no? Por eso todas las culturas necesitaron siempre del arte. Es imposible concebir una sociedad sin arte. Podemos desechar otras cosas, pero no el arte. Ahí estamos al horno.
Y yo creo que en las épocas que se vienen es donde cada vez se está viendo más. Además, yo te digo, hoy también cuando te comentaba que, por ejemplo, que padres que a veces me han dicho para que el hijo, para que el hijo pueda estudiar arte, hablar con los padres, porque eso era antes, ahora está cambiando. Antes capaz ni siquiera se te ocurría, ¿viste? Era mucho más difícil. Entonces, yo creo que y fíjate que hay cada vez muchas más banditas de rock, gente que pinta, que se anima a vivir o lo que sea, del baile, de lo que sea que esté dentro del arte, ¿no? Sí, yo creo que hay una necesidad cada vez más grande de... Yo creo que sí. Bueno, nosotros hablamos mucho acá de encontrarnos, como que nos pasa... Y bueno, por ahí también preguntaste qué te ha pasado a vos en estos años trabajando con el arte, porque un poco lo que mueve a que nosotros construyamos este espacio y que nos juntemos es... todos venimos de las ramas más del diseño, de las artes más plásticas, y son procesos más individuales de creación. Y como que por ahí no tenemos muchos espacios de encontrarnos como los distintos artistas del lado más plástico. Sí, sí. Entonces nos parecía lindo generar un proyecto para poder lograrlo, ¿no? ¿Y a vos qué te ha pasado con eso? ¿Has podido trabajar con grupos? ¿Siempre trabajaste solo? Es difícil trabajar, es difícil armar los grupos. O sea, lo que pasa es que yo te digo... yo siempre lo que ha sido que me hayan convocado, jurado, las cosas típicas locales, ¿no? Ir a pintar un mural o lo que sea. Yo siempre lo he hecho, he estado dispuesto y veo que hay también buena predisposición de mucha gente. O sea, el problema después es eso que funcione. Sostenido. Y hacerlo sostenido más. Lo que sí te puedo decir que si vos eso lo haces, los logros son impresionantes. Y ahí es donde ves, yo te voy a, por ejemplo, contar un caso. Fue año 88, yo era un adolescente, todavía íbamos a la escuela. Ese tiempo se abre la Casa de la Cultura, que es donde está ahora, fue ahí cuando se abrió. En ese tiempo estábamos de vocal con unos amigos y bueno, y un montón de chicas y chicos que se juntaron, que era, ir también a pasarla bien, como es uno en ese tiempo, un adolescente que no es que tiene, viste, la ideología y más del proceso que veríamos. Sí, fue de la dictadura. Pero bueno, había toda una efervescencia así y bueno, ese año se hicieron los cursos, se trajo a León Gieco. Mira. Que vino por balsa por el río. Ay, sí, me lo han contado, sí. ¿Viste? Bueno, eso lo hicimos con mi primo, Carlitos Pisoni, que estaba... ¿Ustedes gestionaron eso? ¿Querés contar bien cómo fue el León Gieco en balsa? Yo estaba de vocal, íbamos a colaborar, empezaba de cuando eran las épocas de las campañas típicas de pegar afiches, ir a la unidad y después, cuando se abrió la Casa de la Cultura, fuimos de vocales, que eso es, obviamente no cobras un mango, nada, pero no les gustaba. Pero bueno, trabajamos un montón, yo me acuerdo hasta porque los muñequitos los diseñé yo, que eran dos muñequitos, porque eran 2.8, 88, por eso me acuerdo, memoria visual más que todo. Y bueno, se hicieron los cursos calle Buenos Aires y Mitre, y la gente lo que aportó fue impresionante. Yo me sorprendí de mucha gente que dice, no van a dar nada, ¿viste? Y la gente, pero porque vio que se hacía, ¿viste? Se trabajó muchísimo ese año. Ya te digo, se hizo ese espectáculo que hubo como 18. Nunca hubo tanta gente en el balneario. ¿Cómo fue? ¿Cómo llevaron a León Gieco en balsa? No, bueno, eso fue... Se armó, porque nada más. El tema era que supiera León Gieco a la balsa, pero sí, León un tipo además divino. Me acuerdo por paró en la casa de mi primo, lo conocimos y todo. Fue una experiencia además para nosotros tan linda, pero lo importante, lo positivo que fue para la sociedad. Y todo eso se tramitó desde cultura. ¿Me entendés? O sea, después sí, obviamente la municipalidad apoyaba, y para qué es lo que tiene que hacer, obviamente,
pero todo se tramitó y ya te digo, no había un peso. Y la gente aportó un montón. Cuando vieron que la gente... Y eran gratis, los cursos fueron gratis. Pagaba solamente el que quería traer el auto. No entró nadie, por supuesto. ¿Y que aportaba la gente? ¿Qué aportaba, decís? De todo, porque se hizo de todo para que aportara, ¿me entendés? O sea, contribuían lo que eran los frentistas de lo que era la vuelta del corso. Entonces, ellos aportaban, decían, se precisa tal cosa, y aportaban porque eso después les redituaba. Me parece muy importante pensar cómo cuando se hace, el pueblo responde. Sí, yo soy un convencido que sí. Lo que pasa que cuando lo haces también, ¿me entendés? La gente es como que entra en un letargo y naturaliza que no hay nada que hacer. Y puede llegar a terminar diciendo que no, la cultura, ¿de qué sirve? Claro. Estamos en esas épocas, donde hay gente que piensa eso. Y eso yo creo es también porque no se hacen cosas. ¿Por qué? No sé. Sí. También creo que sucede un poco que nos cuesta un poco más salir a consumir arte en este momento. Sí, bueno, obvio por las necesidades que hay, la verdad que sí. Igual ya hay la palabra consumir, o sea, preferiría disfrutar del arte, no consumir. El arte que se consume no sirve, es arte basura. Eso de la necesidad del arte, y es por eso cuando hablaba de cuando yo me aburguesé y toda esa historia, ¿no? Sentí como que no haces nada, como que, ¿viste? Como el dólar, flotás. Pero no haces nada. Yo creo que el arte es otra la función. Si querés ponerle divertirte, entretenerte, hacerte pensar, si querés profundizar y podés seguir, bajar línea, pero no consumir, no lo veo así. Y es lo que falta. Lo que pasa que hacer un arte que sea lo que yo te digo, no simplemente, tengo esto, mirá, yo también lo tengo, y eso no sirve. Le da dividendos a algunos y nada más, y a muy pocos, y no sirve para otra cosa que decir lo tengo y nada más. Pero bueno, el arte no es otra cosa que algo que también que representa la sociedad en la que vivimos. Y hoy la sociedad también está muy enganchada en esa historia, ¿no? De consumir, de mirarse el ombligo. No hablo en general, por supuesto, siempre. Sí, pero obvio. Te hablo, cuando vos me hablabas de arte, obviamente estamos hablando de la sociedad en general, ¿no? Entonces, viste, bueno, sí, hay sí, más que todo, obviamente que se baja desde los espacios de poder y de la gente que realmente manejan y tienen el poder de decisión de qué se consume, que no, que está de moda, que sí, que no. Me quedé pensando un poco esto de la parte de arte y consumo. Digo que por ahí nos pasa muchas veces que queremos consumir el arte como consumimos otras cosas. Claro. Y por lo que traes es como, bueno, no, va por otro lado. El arte no nos puede atravesar de la misma manera que consumimos otro tipo de... No, para nada. Lo que pasa es que si el arte está hecho así, va por mal camino. Igualmente el arte no hace que, por eso, como te decía hoy, reflejar la sociedad que tenemos hoy en día. La sociedad que tenemos hoy en día es así. No toda, vuelvo a decir, pero sí, apunta a eso, quieren que apunte a eso, ¿no? No los vamos a dejar. Siempre existe eso. Siempre es cíclico, va a pasar como todo. Sí. Yo por lo menos pienso, ¿no? Espero. Y después también hay que buscar la manera de cómo vivir del arte. Eso que decís por ahí que te aburguesaste en algún momento, porque bueno, por ahí hay personas que decidimos vivir de eso. Eso
tiene que ser a criterio de cada uno. Me acuerdo una viejita que me decía, cuando estaba en España, me decía, tú tienes que, dice, trabajar de otra, todo lo te dice, de otra cosa y dedicarte al arte en el tiempo libre. Claro. En el fondo tenía razón, ¿viste? Pero bueno. Bueno, Juani Navarro, te contaba que estuvo por acá, dice cosas muy lindas del muralismo que él hace, que dice que lo conecta mucho, y dice, en algún momento dejé de tomarlo como tomar trabajos de muralismo, porque cuando me pagaban por hacerlo, como que nada, me ponían una presión que dejaba de disfrutarlo, que era lo que realmente encontró. De otra forma, claro, sí. Entonces está bueno por ahí poder... Sí, tal cual, porque es así. Sí, pero bueno, o sea, se puede, yo lo que digo es se puede vivir, pero no es tampoco imprescindible. Se puede pintar igual, ¿no? No es que lo haces tampoco para ser el mejor, no es como el tenis, ¿me entendés? Eso tiene que ser más relajado. A mi criterio, pienso, porque uno si le gusta va a pintar toda la vida. Yo nunca lo voy a dejar, siempre algo voy a estar haciendo, aunque esté 5 años sin pintar, en algún momento volveré y qué sé yo. Hoy, Carlito, me decías que no tenés taller, que no tenés un espacio fijo, que te vas moviendo un poco. No, ahora tengo un rincón en mi casa de donde vivo, que ya sí ya es tu rincón. Sí, ahí que tengo más o menos luz, pero nunca tuve un lugar como tiene acá nuestro amigo. En el taller de lutería que estamos recorriendo. Franco, que se lo merece, por supuesto. Pero sí, me gustaría para pintar. Está muy lindo, tiene linda luz. Le podemos pedir unos días libres para que vengas a pintar. Está. Pero ¿te gustaría tener un taller? ¿O por ahí es una cosa de que llevas el cuadro un poco a donde No, es algo que lo voy a hacer, lo quiero hacer. Lo que pasa, bueno, tendría que... Eso se justificaría para trabajar fuerte, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido. Para pintar no precisas mucho, más que ganas, ¿viste? ¿Con qué técnica pintás en este momento? ¿Qué soportes? No, tela, siempre. Siempre lienzo. Siempre lienzo. Los preparo yo, pero el lienzo. ¿Armás los bastidores? Sí, hago todo yo. Lo hago yo. Y después estoy juntando material para hacer, que es algo que he hecho otras veces, que es collage. Ajá. Eso me gusta mucho también. Y bueno, pero ya ahí te necesitas mucho espacio. Es distinto. ¿Siempre analógico? Siempre analógico, sí. No, tuve una experiencia, pero fue truncada, o sea, ahí fue donde... no me acuerdo el año, sí, me acuerdo la época, fue en la... Bueno, lo voy a hacer político, fue en la época de Menem, que yo ahí tenía este taller donde pintaba y hacía serigrafía. Y me compré, bueno, había que comprar la computadora, fue cuando salió, no me acuerdo bien, pero fue en el 2001, por eso, la época de la primera presidencia o la segunda, no me acuerdo. Que sale la computadora, yo la compré y encima hice mal negocio, pues la vendí más barata de lo que la compraste, claro, en esa época. Porque sí, lo único que pude acceder a un jueguito, que era un labarito, así, ¿viste? Más de eso nunca pude pasar. Entonces me puse en contacto con... Yo trabajo con chicos también y tengo contacto más allá, por eso con Diego Garabano siempre estábamos. Y en este caso estaba con Pablito Fernández también, que él estaba full con eso del 3D. Entonces diseñé un cuadro en 3D. Pero con yo al lado, diciéndole... Hacia acá, hacia allá. Aburridísimo, claro. Pésimo, porque no tenés libertad. Llega un momento, qué hincha pelota que estoy, no le voy a pedir que lo corra de nuevo. Y entonces dije, nada, a ver, tengo que aprender yo, no puedo que me lo haga otro, por más que yo tenga la idea. Así que hice ese cuadro solo y no hice nunca más nada. En forma virtual nada. Y hoy en día... Ahí murió o sea, siempre... Y ahora no sé manejar el celular. Claro, bueno, mejor. Así que estoy mal. No. Pero me parece que la conexión va por otro lado y
Sí, no, igual, a mí me gusta ensuciarme los materia. dedos, me gusta la materia, sí, no, ni hablar. No. Tampoco, pero sé de las posibilidades, de lo que podría ser si lo manejase. Pero volvemos a lo de hoy, lo esencial. No sé si quiero. Claro. Lo que pasa es que es más caro, eso sí. Es más caro, lleva más tiempo, pero bueno, te da la satisfacción que... No las dejan a uno fácil, no, claro. Sí, porque vos imaginate que vos además podés hacer 20 y hasta que... o sea, y bueno, no tirás hojas, no tirás ni papel ni nada, es todo... Está bueno porque no contamina, pero bueno, qué sé yo. ¿Y en serigrafía qué has hecho? Que decías que tuvieran taller de serigrafía. De todo, ahí sí, porque además lo comprobé, porque en general la serigrafía es tan amplio, porque en serigrafía se llama también planógrafo. O sea que todo lo que es plano lo podés imprimir. ¿Me entendés? Así que, y en un pueblo entonces te piden de banderines, calcomanía. Terminé haciendo, que eso es lo bueno, a mí me gustó la adrenalina de siempre cosas nuevas. Pero una vez fui a Buenos Aires, un chabón me dijo, pero vos estás re loco, todo lo que hiciste. Yo hice hace 10 años, tenía un taller enorme, entonces lo único que hacía tapa de estéreo. Yo hago esto. Me traen 10.000 por mes. ¿Tapas de qué, perdón? Para los estéreos, Ajá. le ponen, viste, que dice volumen. Eso se hace en serigrafía, sí. Mira. Sí, qué sé yo, un vaso también, aunque es redondo, las calcomanías Sí. son vitrificables. Después las ponen al horno, las tazas, viste, de café que dice, qué sé yo, eso es infinito lo que... Y viene a cuento, está bueno, ¿no? Porque la forma en que se hace, como usted lo hizo con el cuarto, bueno, con sol, pero si tenés el cuarto oscuro, por eso te decía que el principio es como el de la fotografía. Sigue siendo igual que hace... Claro, no te digo que no ha evolucionado porque no la necesita. En nada. No, y no hay máquina que lo reemplace. Claro. Cada vez sí, porque todo el plotter y todo eso, o sea, sí. O sea, pero sí, como vos decís, sigue sobreviviendo. Es algo impresionante que hoy, en la actualidad, debe haber muy poco. Bueno, sí hay la lutería, y vos decís, va a existir, van a pasar 100 años y va a haber un tipo que va a tener un taller que va a hacer eso. Por más computadora que haya y cosas que se invente, ¿no? Hay cosas que, como decís, no es imposible. Sí, oficios que siempre van a seguir siendo... Sí. Yo lo veo bien, qué sé yo. Me parece... Sí, bueno. Sí, aprender esas técnicas o esos oficios son milenarios, es como que te trae una energía de... Sí, y yo creo que lo digo además porque nos falta leer un poco para atrás y ver la historia, ¿no? Como sociedad, digo, también vamos a incluirlos todos. Hoy en día la virtualidad, en ese sentido, el hecho de tenerlo fácil en un celu es, ya sé todo. Pero no lo tenés en tu casa y no lo registrás porque son datos aislados que tenés y que se fuman al segundo. Agarrás el celu, ¿cuándo fue esto? Sí, y después ya te olvidaste. Te olvidaste al segundo, sí. Como lo consumiste rápido, lo olvidaste. Lo olvidaste rápido. Entonces, en cambio, el oficio se hace a fuerza de hacerlo. De laburo yo te digo porque, mira, por ejemplo, el revelado en el coso, y yo iba a congresos, que iban un montón de todos que hacían serigrafía en ese tiempo, había muchas. Fue en un tiempo un boom, ¿viste? Y yo le doy 5 minutos, y yo le doy 4 minutos, y yo le doy... Cada uno tiene su impronta de cómo hacer las cosas, ¿me entendés? Y pasa eso en la lutería, en todo. El oficio, eso es lo lindo, ¿no? Es más personal, ¿viste? No individual. Y puede ser colectivo también. En cambio, la virtualidad es individualista 100%. ¿Viste? Es para mí y nadie más. Sí, perder las manos, ¿no? En cambio, el otro tenés que o aprendés a fuerza de error o tenés que preguntar o decir, viste, ¿vale? Pero chico, ¿cómo es eso? ¿Viste? Sí. Que eso existía más antes.
eso se va perdiendo también. Carlitos, exposiciones, yo me acuerdo de alguna en el casino, en algún año. Yo no fui. ¿No fuiste? En el casino no me acuerdo. ¿Pero exposiciones acá en Salto? Sí, en Salto ¿Y en hice otros varias. lados? Sí, en Buenos Aires, en Rosario, en Barcelona, y para de contar. Sí. ¿Y cómo es esa Claro. experiencia? ¿Te gusta poder mostrar los trabajos así? Sí, a mí me gusta hacerlo los cuadros. Las exposiciones en general, qué sé yo, son lindas. Tuve una experiencia muy linda que fue esa. Que una vez acá en un bar que se llamaba Dalí, además ya de por sí tenía el nombre de un pintor, y esa para mí fue mirá que hice exposiciones, qué sé yo, en Buenos Aires, en el Libertador, viste, ¿no? Pero esa fue, y además acá en Salto, mi pueblo, fue muy, muy linda. Pero la hice toda en forma privada, ¿no? O sea, yo alquilé el lugar y había sido encima un bar. El bar había cerrado, la chica se había ido a vivir a España y yo fui, lo alquilé. Y además ese tiempo pintaba, yo era cuadros por todos lados, era tirados así por el piso, pero era una máquina de pintar, no sé. Y bueno, y fue una experiencia, tengo muchas anécdotas para contar. Es más, la tuve que repetir a pedido del público, Mirá que qué pidió lindo. porque de abril tuve que alquilar un fin de semana más y pasaron un montón de cosas muy lindas, sí. Pero ¿Dónde era el lugar? y donde está ahora, en la Buenos Aires, ahí, el Pueblo Norte. Ah, mira El ahí. Pueblo Norte, ahí. Ah, un salón grande. Claro, Re claro. grande. Y lo llené de cuadros. Muchísimos cuadros eran. Ahí era, sí, tenía toneladas de cuadros. Fue creo la vez que más, sí. Más cantidad puse, sí. Qué lindo, qué lindo. Faltan exposiciones, ¿no? Como que hace tiempo que Sí, cuestan. sí, antes había bueno, más. Había más. Sí, antes había más. Sí, muchas más. Sí, de chico nomás. Yo me acuerdo. Pero la primera exposición me acuerdo que también fue muy cómica porque yo en ese tiempo pintaba al óleo. Teníamos 14 años con otro amigo que pinta también. Es abogado. Pero bueno, pero sigue pintando. Y como es, y pusimos los dos, me acuerdo, y estaban frescos, recién me pintaban los cuadros. ¿Viste? Calentito. Y no sé, la gente a veces curiosa va Y tocaba. y tocaba, ¿viste? Y se iba manchado. Se veían los dedos al costado del cuadro, se limpiaban el dedo en la pared, ¿viste? Pero en esa, o sea, estabas en la escuela y ya estabas haciendo una exposición. Sí. Qué bien. Sí, de chico, sí. De chico. Carlitos, tenemos algo para vos, para regalarte, del entrevistado anterior, así que vamos a escuchar un poquito el audio de lo que nos dejaron. A ver, ¿qué nos trajiste? Es algo también, es muy simbólico. Es esto. Es un lápiz HB. Ni se le ve la marca al lápiz porque está muy gastado. Está usadísimo. Hablando de dónde surgen las cosas, para mí surgen ahí en el poder bajar las cosas, ¿no? Por ahí las ideas y los universos que nos surgen en la cabeza, poder llevarlos, representarlos de alguna manera. ¿Y qué haces? Agarrás un lápiz, una lapicera en papel y lo bajás. Bueno, nada, pensé en traer un lápiz. Me encanta. Muy lindo. Me mató con el regalo. ¿Ves que este chico sabe regalar? ¿Viste? Porque es simbólico. Vos lo dijiste, algo simbólico. Y sí, está muy bueno, la verdad. Sí, Juani habla de eso, ¿no? Como cuenta un poco, bueno, en su capítulo, cómo todo él lo ve a través de, primero en un dibujo. Sí. Y ahí dice, ¿no? Como estos universos que nacen en nuestra cabeza y bueno, lo bajás con una lapicera. Y eso que él usa cosas digitales, pero siempre lo baja en papel. Yo soy el amante del lápiz, siempre tengo, y bueno, este cuadro casualmente que te voy a decir, o sea, todo el trabajo de diseño, de todo lo que está en el cuadro, lo hice todo a lápiz. A lápiz. Y a mí me encanta el lápiz.
¿Primero Me nace encanta. como un dibujo también? Como primero lo boceteás con lápiz y después pasás Sí, a... sí. Siempre cualquier idea nace, lo primero que agarrás es un lápiz. O una lapicera si no tenés, ¿no? Pero sí. He hecho cuadros y grandes inclusive, que he empezado a pintar y sin tener una idea clara, y he terminado pintando otra cosa. Se va, viste, Sí, se va mutando haciendo y haciendo. pero es muy raro que yo no soy, en general necesito tener una idea de Claro. lo que voy a hacer, sí. Y eso lo haces en lápiz, sí, a veces con 2 líneas, pero por lo menos para recordar, porque viste, después se te va. Es un flash, nomás que te aparece así esto y, Claro. pues tenés que... Es como los sueños, viste, que duran un tiempo y después se te va. Si no lo bajás rápido, se te escapa. Sí, a mí por lo menos, sí. Y vos no trajiste algo. Sí, yo por eso, yo traje algo, pero está bueno por otro lado. Seguramente. Algo para explicar, porque era ya que hablamos tanto, en la serigrafía, en la fotografía y todo. Ay, qué lindo. Estos están hechos con esa técnica, ¿ves? Que yo te decía que inventé yo. A ver, Por contame. eso me parece medio narcisista, porque No, era de por mí, favor. pero bueno, era lo único Mirá, que nos tenía. trajiste un invento. Coso me mató con el lápiz, pero bueno. No, esto, vos sos la que hiciste serigrafía. Esto sería lo que es el chablón, esto es tela, ¿no? Ajá. Entonces, esto sería lo que sería ¿viste cuando hacías esto? En este caso es lo que se usa para imprimir. Es una seda, que eso se emulsiona y después le pones, en este caso el dibujito estaba en negro, lo que está en relieve acá, Ajá. y lo revelo con la técnica misma esta que vos haces, que en este caso con el sol o con lámpara. Y después, bueno, es donde yo uso esa misma tela y le hago una pasta, la paso del otro lado y sale así con relieve. Muy bueno. Por eso, que es lo que tiene, ¿no? Y está bueno, yo siempre, cuando los vendía, decía, ve y toque local. Y la gente cuando los toca, ¡oh! Dice, pues la gente a veces lo ve, ¿viste? Y sí, porque tiene relieve. Claro, Muy tiene lindo. un relieve que... Y esta hacerlo- tela, perdón, es la misma seda de la Es la serigrafía. seda, o sea, el mismo chablón, el que usas, lo que pasa es sí, usás el chablón como Como soporte. claro, usás el soporte. Pero, Muy lindo. Bueno, gracias. Bueno, Nos trajiste un invento, es muy, muy valioso. no es un invento, pero bueno, dentro del arte inventar algo está bueno. Sí, está buenísimo. Sí, por lo menos una técnica, ¿no? Es una... Muy Es lindo, una gracias. técnica nueva, ¿viste? Y yo la he usado en otras cosas, he hecho paisajes con esta Mirá. técnica, Claro. cuadros de tango, pero todo porque aprovecho que se pueden hacer líneas, cosas muy finas, y vos una vez que tenés lo original podés hacer en serie. Claro, podés copiar como en la serigrafía. Suena muy capitalista, pero bueno. No, pero la técnica, digámosle que es la técnica ancestral, que suena más lindo. De copiado. En un momento pensé que me iba a llenar de plata, pero después ya quedó así. Me acuerdo una vez, tengo otra que tuve con cosas lindas del arte, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hice la exposición de tango, que quedan muy lindos, porque son partituras de los años 20, de los años 30, de tango, que en ese tiempo se hacían en serigrafía, además. Mirá. Yo las hice en relieve. Con esta técnica. Tienen mucho dibujo, ¿viste? Son caricaturescas, con doble sentido, porque son sacudime la persiana, tocame la más chiquita, todo en doble el tango, ¿viste? Picaresco. Sí, que sí, se sí, el decía. arrabalero. Entonces, cuando yo hago la exposición, le mando a Víctor Hugo Morales. Y el tipo quedó tan impresionado que me llamó y me pasó la propaganda en Radio Continental gratis de la exposición, imagínate. Qué lindo. Y bueno, yo le llevé un cuadro de estos de relieve, me acuerdo, y justo por eso te decía, y en ese era una confitería muy famosa de ese tiempo, ¿viste?
Y bueno, estaba toda gente. Y yendo al baño, viste, él había visto el cuadro, un tipo dice, yo, dice, mañana me voy a Japón, esto sabés allá cómo lo vendemos, me decía. Y sí, no importarlo. Claro, porque viste que hay mucho furor en Japón. Y bueno, y tenés esos momentos lindos, viste, de que la gente, o sea, después de tanto trabajo, te diga, te retribuya con el reconocimiento. Y la admiración. Sí. Eso son las partes lindas del arte. Así que. Pero muchas gracias por esta charla. Bueno. No sé si nos querés contar alguna cosa más de tu vida. No. Seguro que nos quedó mucho fuera. Quedó un montón. Nada, un placer. Quedó un montón, pero bueno, posiblemente. Ya tendremos. Cuando espacios. tenga mi atelier bien instaladito, nos llame y hacemos un programa allá. En el atelier, qué lindo. Ya que dijiste que andabas con ganas de hacerlo. Sí. Así. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias a serio, ustedes, realmente... a todo el equipo acá. De y nada. bueno, a vos ni a hablar, claro. Realmente sos un artista de Salto que se nombra y que se te reconoce, así que un placer tenerte. Bueno, gracias. Bueno. Redes sociales no creo que tengas, Carlitos. Con lo analógico, pero analógico, bueno, si total. alguien te quiere contactar, te busca en tu casa. Sí, Revaliati 251. Aprovecho para hacer la propaganda del Molino. Del Molino, que es un salón que está muy lindo. Hemos ido algunos acá del equipo han festejado su cumpleaños. Sí, ya mucho. Salón. He tenido casamientos, sí. Y se pueden ver tus cuadros ahí, que también es algo muy lindo que... Sí. Está bueno el espacio porque más allá de ahí que sea un salón para fiestas, está tu historia ahí, me parece. No, y en algún momento sí, va a haber un cartelito y voy a poner exposición y venta de cuadros. Pero bueno, ahora no tengo nada. Así que, pero me gustaría volver, sí, y bueno, el lugar está hecho para eso, ¿no? Ya es un lugar que lo hice para que, bueno, que el arte pueda florecer ahí con música, con exposiciones, con la forma que se quiera expresar. Bueno. Una radio ahí, estaría bárbara. Estaría bárbara, es muy lindo el lugar. Dale, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en esta segunda temporada. Somos muchos y nos estamos encontrando. Seguinos en nuestras redes arte.más.oficio. Esto es una coproducción de Arte Más Oficio y FM Cultural 87.9.